Bienvenidos una vez más a este estudio sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar el capítulo 6. Así que, capítulo 6, la parte primera. Los primeros 6 sellos del libro del Corderito. Eso es lo que trata este capítulo 6. No, hoy no va a dar tiempo a dar los 6 sellos. Es mucho que decir, no hay tiempo. Vamos a ver el primero de los sellos, que es bastante importante. Pero antes vamos a hacer un preámbulo de todo lo que implica, lo que significan esos 6 sellos, el tiempo en que eso va a ocurrir, dentro del contexto de las cosas que han de suceder después de estas, es decir, del tiempo de la Iglesia, una vez la Iglesia ya no esté aquí, y todas estas cosas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. A modo de introducción, decir que tras el llamamiento y elección del que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, el Corderito, que evidentemente no es otro sino el Señor Jesucristo, y ya vimos la vez anterior de que en Apocalipsis se le llama Arnion, es decir, Corderito, en vez de Cordero, Amnos, en los Evangelios, haciendo un énfasis en su debilidad y aquello que decíamos, ¿no? Que Dios es fuerte a pesar de la debilidad nuestra, ¿no? Dios es fuerte siempre, ¿no? Arnion, Corderito, tras el reconocimiento de toda la creación de su dignidad y la consecuente alabanza y adoración junto con el que está sentado en el trono, el Padre, ahora en este capítulo, después del tributo y ceremonia, se pasa a la acción. Esto significa que en este capítulo lo que vamos a ver es cómo, después de haber recibido de parte del Padre, es decir, del que está sentado en el trono, el Padre, que le da, con su mano derecha, como vimos, le da el rollo, le da el libro, que era un pergamino, en tiempos antiguos era así. El Corderito lo recoge, lo recibe, lo abre y empieza a romper los sellos, que significa que se va a ir viendo lo que es la voluntad de Dios, prácticamente en materia de juicio, a partir del tiempo en que la Iglesia ya no esté aquí. Eso es lo que, de eso va el asunto. Así que, para todos aquellos que dicen, bueno, las cosas van a ir a mejor, en el sentido natural, no es así, no es cierto eso. Si alguien enseña eso, está enseñando algo que no es cierto. Es muy semejante a la mentira de aquellos profetas del tiempo del reino de Judá, cuando estaban a punto de caer bajo los babilonios, ¿verdad? Los caldeos. No va a ir a mejor las cosas en lo natural, sino todo lo contrario. En el momento en que la Iglesia ya no esté aquí, las cosas van a ir a peor en relación a este mundo, en el sentido, en lo natural, siempre hablando de lo natural. Van a venir los juicios de Dios, etc. Y de eso se trata cuando hablamos de los sellos de ese libro. Recordemos que a Jesús se le ha dado toda autoridad sobre el cielo y la tierra, Mateo 28, 18. En este capítulo el Corderito procederá a abrir los sellos hasta el 6º inclusive. Al abrirse cada uno de los sellos, iremos atisbando lo que se irá produciendo en este mundo una vez la Iglesia haya sido sacada de él y, por tanto, su influencia en él haya desaparecido en el contexto de la gran tribulación o de la tribulación. Y la gran tribulación, claro. Claro, es muy importante tener eso en cuenta. O sea, el peso que tiene, el efecto que tiene la Iglesia sobre este mundo en materia espiritual es muy grande. Es mayor del que podemos pensar incluso nosotros los cristianos. Porque no somos nosotros, evidentemente, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que de alguna manera produce luz, la sal que preserva, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Nunca en lo natural, sino espiritualmente hablando. Pero una vez la Iglesia ya no está aquí, todo esto habrá desaparecido, el Espíritu Santo en esa manifestación poderosa habrá sido sacado y realmente se va a ir produciendo dos cosas, básicamente. Una, la maldad va a ir incrementándose, pero exponencialmente, y la consecuencia del juicio de Dios sobre esa maldad, que es el punto 2. O sea, eso es lo que este mundo va a ir viendo de una manera increciendo hasta la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Vamos a ver, a medida que se van abriendo los sellos, empieza a desplegarse una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. MacArthur escribe, leo textualmente, esta sección contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de la tribulación, desde su comienzo con la apertura del primer sello. Cristo fue el único que se halló digno de abrir el rollo pequeño, que es el título de propiedad sobre el universo entero.
Interesante eso. A medida que él rompe los 7 sellos que aseguran el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra. Estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin. Es decir, que en esos sellos está contenida todo lo que es la acción de Dios en relación a este mundo antes de la venida, de facto, de la venida del Señor Jesús, cuando vuelva. Y mayormente tiene que ver, por supuesto, con salvación, pero mayormente, iremos viendo, tiene que ver con juicio, con castigo de Dios sobre este mundo. O sea que esto es lo que viene. Cristo va a desatar, el león de Judá va a desatar los juicios, sencillamente porque Él tiene el derecho, tiene la potestad de hacerlo, porque Él ganó ese mérito en la cruz y todo juicio se le ha dado a Él para proceder de ese modo. Seguimos. No durará más de 7 años la tribulación, pero será especialmente espantosa, sobre todo a partir de la segunda mitad de esos años. Ese periodo que conocemos como la tribulación y la segunda mitad, 3 años y medio, como la gran tribulación, culminará con la venida en gloria del Señor Jesucristo. Si ahora vemos que el mundo va mal, no podemos ni imaginar cómo llegará a ser una vez sea retirado el efecto de preservación que el Espíritu Santo con su poder efectúa también a través de la Iglesia, es lo que estaba diciendo hace un momento. Pero podemos ver ciertos atisbos, podemos ver ciertos detalles. Todo esto de lo que vemos del yihadismo, del terrorismo yihadista, o otros tipos de terrorismo, no necesariamente solamente ese, otros tipos de terrorismo. Bueno, pues el libro de Apocalipsis ya lo veremos en su momento, pero habla acerca de las fieras de la tierra que matarán habrá muerte a través de las fieras de la tierra. Pues las fieras de la tierra, evidentemente, no creo que tanto la palabra se esté refiriendo a animales como tales, sino justamente a lo que estamos mencionando, el terrorismo y todo este tipo de muertes por violencia que no logramos entender muchas veces. Por eso está pasando ya, esto ya está ocurriendo y otras cosas similares. Si ya está pasando esto y la Iglesia aún está aquí, imaginemos cuando la Iglesia ya no esté aquí. Claro, esto no te lo van a decir los telediarios, esto no te lo va a decir la televisión, esto no te lo va a decir el mundo secular, porque no creen nada de esto. Me refiero en cuanto al poder de preservación de la Iglesia o del Espíritu Santo a través de la Iglesia, porque no creen ni en la Iglesia, ni creen en el Espíritu Santo, ni creen en Dios, ni creen en nada. Entonces, ¿de qué van a hablar, no? Pero además que siempre tienden a ir a lo políticamente correcto y por lo tanto pues eluden siempre a hablar de Dios por aquello de que vivimos en un estado de laico. Yo más bien hablo de laicismo más que de laico. Pero bueno, esto es lo que pasa. Pero claro, lo cortés no quita lo valiente. Y la verdad, por mucho que se quiera ocultar, la verdad siempre prevalece, por mucho que se quiera tapar. Por eso es importante no siempre hacer caso de lo que los medios de comunicación nos dicen, sino que todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios, porque de otra manera podemos estar equivocándonos, porque siempre nos va a llevar a humanismo, al hombre por el hombre, Siempre, todo va en esa dirección, al hombre por el hombre. Pero el hombre por el hombre, que es el humanismo, eso es muerte, porque en el hombre solo hay muerte, o sea, el hombre es un ser caído. Nosotros los cristianos tenemos que seguir predicando a Jesucristo y entender que Jesucristo tiene que hacer muchas cosas todavía que en el tiempo actual todavía no ha hecho, pero las va a hacer. El juicio viene sobre este mundo y ya estamos viendo se está viendo preludio cada vez más de lo que va a ser la tribulación una vez nosotros ya no estemos aquí, cuando el Señor haya venido a recogernos a partir de ese momento. Muy interesante el tiempo histórico en el que estamos viviendo, sin duda alguna. Seguimos. Vamos a hablar de la última semana de año. Esto es importante. Esto nos lleva a Daniel 9, capítulo 9. Bueno, y decimos lo siguiente. Esos 7 años de tribulación final se corresponden con la última semana de años, es decir, 7 años que restan de las 70 semanas de años, es decir, 490 años, de Daniel. Eso lo encontramos en Daniel 9, del 20 al 27. Estos 490 años eran los determinados sobre Israel y Jerusalén. De esas 70 semanas, 69 históricamente ya se cumplieron. Pero aún queda una semana de años, se llama la última Shavua, Shavua es la palabra en hebreo, en cuanto a semana. Y en este caso el contexto es de años, porque está hablando no de días sino de años. Una semana de años son 7 años. Y quedan esos 7 años que increíblemente, se corresponden con el tiempo de la tribulación.
Así que por un lado, en este mundo va a sufrir todo lo que implica esa tribulación de 7 años, al tiempo que el Señor va a estar trabajando hacia Israel. Lógicamente, no lo va a hacer mientras la iglesia esté. La iglesia tiene que salir para que Dios pueda empezar a obrar en relación a Israel, conforme tantas veces explicamos y seguiremos explicando, de cara a entrar en el milenio, en el reino milenial, como nación de naciones. Lógicamente, cuando un judío ahora se convierte, no es parte del Israel espiritual, es parte de la iglesia. La iglesia no es Israel espiritual ni Israel en ningún sentido. La iglesia es una nueva creación de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles. Dios hizo uno, ¿verdad? Entonces, cuando un judío se convierte ahora mismo, mientras la iglesia aún está aquí, entra a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Necesariamente, este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que salir de esta tierra. El Señor vendrá por ella, por la iglesia, o el cuerpo de Cristo, son sinónimos, de manera que Dios pueda empezar a obrar en relación a Israel, como lo va a hacer y como está anunciado. Y tiene 7 años aún en reserva, 7 años que se corresponden con la última porción de esos 490 años o 70 semanas de años. Hay que estudiar el libro de Daniel, capítulo 9, ahí está bien claro, ¿eh? Además, ya hay estudios, también tenemos ahí en la página web estudios al respecto, para justamente proceder de ese modo. Seguimos. Como decimos, de esos 490 años se cumplieron ya 483, que se corresponde con 69 semanas de años, justo antes de la manifestación del Mesías en Jerusalén y el subsiguiente rechazo del mismo por parte de su pueblo. En aquel momento Dios paralizó su trato con Israel y empezó una nueva dispensación, la de la Iglesia, la cual está formada por gentes de origen judío y gentil y se corresponde con las cosas que son. Pero una vez se termine todo lo que tiene que ver con las cosas que son, que es la Iglesia, entonces empezarán las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, en el contexto no ya de la Iglesia, sino del mundo en cuanto a juicio y también salvación, porque también habrá salvos durante la tribulación, y, por supuesto, hacia Israel, de manera que el Israel de Dios, el Israel que sea verdaderamente de Dios, cumpliéndose Romanos 11, entre en el reino milenial como nación, cabeza de naciones, cumpliéndose con las profecías al respecto. Isaías capítulo 2, por ejemplo, en los primeros versículos, los 4 primeros versículos hablan clarísimamente de eso. Y eso se obvia por parte de muchos, pues tiene que obviar. Eso nunca se ha cumplido, pero la palabra de Dios nunca miente, por tanto se tiene que cumplir y se va a cumplir sin lugar a dudas. Entonces, cuando nos hayamos ido, pues cuando la iglesia se haya ido y empiecen las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 6 en adelante, Dios volverá a ocuparse de Israel. Para ello le llevará 1 semana de años, 7 años, los que faltan de los años del capítulo 9, versículos de 20 a 27. En ese tiempo, como venimos diciendo, el mundo experimentará increciendo la ira de Dios, manifestada en sus juicios, contenidos en esos 7 sellos de ese libro, el cual solo ha sido digno de abrirlo el Corderito. Insistimos en el hecho de que a partir de este momento todo lo que muestra y revela el libro de Apocalipsis se corresponde con eventos que están en el futuro. Esto es importante recalcarlo y lo tenemos que entender bien. Capítulo 6 no tiene nada que ver en su cumplimiento a cabalidad, nada que ver con el tiempo actual, con el presente nuestro ahora mismo. Porque muchos están adelantando acontecimientos, por eso lo digo, y están diciendo, mira, ya se ha puesto en marcha el jinete del caballo negro, o el jinete del caballo blanco, o el jinete del caballo rojo, bermejo, o el jinete... No, todavía no. Pues es que fíjate lo que está pasando, todo el hambre que está... Bueno, hambre ha habido siempre. Y las guerras que están... Bueno, es que guerras ha habido siempre. Es que fíjate, el anticristo parece que se levanta. Bueno, el espíritu del anticristo ha estado siempre, pero aún no se ha levantado el anticristo, como todos sabemos. O esto o aquello. No, durante la historia de la Iglesia siempre ha habido atisbos de todo lo que tiene que ver con lo que tiene que producirse y se va a producir a cabalidad a partir del momento, insisto, en que la Iglesia sea levantada y sea llevada glorificada a los cielos. Ahora, que nadie se confunda, estas cosas, a modo de juicios y similares, son preámbulo, atisbo, ejemplo, porción, etcétera, de lo que va a ocurrir sin lugar a dudas. Y cuando eso ocurra, va a ser innegable.
No va a haber manera de poder negar eso o de poder ocultarlo. Tanto es así que si leemos al final del capítulo 6, de que los reyes, los capitanes, los señores, los importantes intentaban buscar refugio debajo de las peñas y las cavernas, donde fuera. ¿Por qué? Porque sabían que la ira del Cordero estaba desatada. Esto lo vemos ahí. De nuevo, insisto, ¿esto ha ocurrido ya? No, ya sé que no, pero ocurrirá. Ocurrirá sin lugar a dudas. Claro, tenemos el ejemplo de Noé, ¿no? Noé, en los tiempos de Noé, cuando él estaba construyendo el arca, todo el mundo se reía de Noé. Claro, en lo natural no podía ser de otra manera. Es que ni siquiera había llovido, no llovía entonces. Y Noé estaba diciendo, no va a caer agua del cielo. Y decían, tú estás loco, ¿cómo va a caer agua del cielo? Porque nunca había llovido. Tú mira el libro de Génesis, no había llovido, el agua, el riego de las plantas era de otra manera, era por fluctuación desde la tierra. No había llovido, pero Dios le dijo, no, yo voy a hacer llover. Yo creo que ese verbo se inventó entonces, claro, porque antes no existía. Y llovió, claro, pensaban que no estaba loco. Y cuando ya fue tarde, se dieron cuenta de que no estaba loco, los locos eran ellos, pero ya era demasiado tarde. Así algo similar va a ocurrir con lo que estamos hablando. Mucha gente seguramente estará viendo este vídeo y estarán diciendo, pero bueno, este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Qué cosas tan raras dice, no? Es muy raro todo esto, es muy extraño, o es de locos. ¿No? Bueno, está bien, tú puedes pensar lo que quieras. Tú eres libre de pensar lo que quieras, pero cuidado con las consecuencias de pensar lo que quieras, claro, también eso es verdad. Porque hay consecuencias siempre, en cuanto a lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hablamos, siempre hay consecuencias. Somos libres, pero todo tiene un precio, y todo tiene una responsabilidad. Pero te puedo decir, porque esto no es palabra del predicador, esto es palabra de Dios. Va a llegar un punto, va a llegar un momento en la historia de la humanidad que los juicios de Dios se van a desatar como nunca jamás se han desatado antes. Precepto de esto, preámbulo de esto, lo vemos evidentemente, y es verdad, en el diluvio de Noé. Pero claro, aquella humanidad cesó, excepto 8 personas. Por lo tanto, no hay mucha memoria de eso. Y el mundo más o menos ha ido avanzando a partir de ese momento. Y lo que va a ocurrir es que los juicios que van a venir, lo que van a hacer es hacer que este mundo deje de existir como lo conocemos y que Dios pueda traer por 1000 años algo que nunca ha ocurrido, que es el gobierno de Dios, la teocracia verdadera en este mundo, que no viene por mano humana, que no viene a través de ningún terrorismo, que no viene a través de ningún tipo de predicación humana, sino que va a venir directamente de la mano del Señor Jesucristo cuando Él regrese en gloria, y la iglesia gloriosa con Él. Eso es lo que va a ocurrir. Solo cuando la iglesia sea sacada de este planeta para ser llevada al cielo, podrá el enemigo levantar a su anticristo, esta es otra historia, y revelar totalmente su misterio de la iniquidad, que al presente lo detiene el Espíritu Santo. Esto es interesante. ¿El misterio de la iniquidad está manifestado? Sí. ¿Está manifestado totalmente? No todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está aquí. Porque la iglesia es menester que parta de aquí. De otra manera, el anticristo, la bestia, porque la Biblia le llama la bestia anticristo no se puede manifestar. Y se tiene que manifestar porque está escrito. Dios va a permitir que se manifieste. ¿Bien? Se va a manifestar, como vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero la iglesia aún está aquí preservando. Por eso es menester que la iglesia salga de aquí, entre otros motivos, para que pueda manifestarse toda la maldad que se tenga que manifestar, la propia del ser humano, del corazón humano, y el anticristo en medio, de manera que Dios pueda traer todos los juicios que quiere traer, porque Dios es justo y va a juzgar este mundo con justicia. Escribe Herb van der Lugt: con la apertura de los sellos, las fuerzas del mal comienzan a sentir el terrible peso de justicia y de los juicios de Dios. El capítulo 6 nos da un atisbo del peor periodo de angustia que el mundo ha conocido jamás. A medida que Cristo, representado como un corderito, rompe cada sello, una raza rebelde se enfrenta cara a cara con las consecuencias de sus equivocadas decisiones. Me gusta este comentario de una manera especial porque ha dado en el clavo. Justamente lo leemos de nuevo, la parte final. Dice, representado como un corderito, rompe cada sello, una raza rebelde, una raza rebelde. El problema de esta humanidad es la rebelión, es la rebeldía. Es el ánimo de ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios.
Claro, muchos dicen, no, yo no voy en contra de Dios. Perdón, no te equivoques. En el momento en que tú te levantas en contra de su voluntad, estás yendo en contra de Él. Claro. Y este mundo no solamente se levanta, sobre todo en esta civilización occidental, no solamente se levanta en contra de la voluntad de Dios, sino que van más allá. Se levantan incluso en contra de la simple idea de que hay un Dios. Claro, eso ya es el colmo. Ni siquiera se plantean si Dios tiene una voluntad, sino que van más allá negando la posibilidad de que pueda haber un Dios. A eso le llaman laicismo, ¿eh? Eso no es más que el nihilismo, es un ateísmo práctico rebelde. Es rebelde, rebelde, rebelde. Vamos a ver, es que Dios no va a juzgar eso. Es que este mundo le pertenece a Dios. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Él es el propietario. Es como si en tu casa de repente te entra gente y hacen lo que les da la gana y se quedan con tu casa y a ti te echan fuera. Bueno, eso está pasando ya, ¿no? Aquí en España y en otros lugares también, y las leyes son demasiado blandas al respecto, pero eso es otra historia, ¿no? Pero eso nos ayuda a entender cuál es la situación. Imagínate que en tu casa empieza a entrar gente y te echan, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en el mundo. La gente se está rebelando contra Dios, que es el propietario de este mundo, sencillamente obviándole, dejándolo de lado como si no existiera. Y diciendo que el hombre tiene que salvar el planeta. Y los ángeles se ríen, claro. ¿Cómo los hombres van a salvar el planeta? Salvar el planeta. No. Menos mal, la palabra dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y mientras tanto esperamos que la creación, que está gimiendo a una, Romanos capítulo 8, llegará un día en que se gozará, y nosotros nos gozaremos, porque llegará el Señor e instaurará un reino verdadero, una verdadera teocracia y un resurgir de toda bendición en este mundo que por lo menos durará 1000 años. Gloria a Dios. Al final quien gana es el propietario. Al final quien gana es el dueño. Al final quien gana es Dios. A modo de comentario, vamos a avanzar muy poquito porque toda esta introducción era importante. El Corderito Jesús se dispone ya por fin a dar apertura a los 7 sellos del rollo. El rollo es el libro, claro. Cada sello encierra eventos del futuro que van a ser revelados. La revelación es manifestada con símbolos e imágenes que, a modo de las parábolas que usaba Jesús, nos comunican la esencia del mensaje de cada uno. Los primeros 4 sellos hacen referencia a 4 caballos y a sus respectivos jinetes. Esos 4 primeros sellos forman una unidad. El quinto y el sexto sello se corresponden entre sí. El sexto es respuesta a un clamor de justicia expresado en el quinto sello. Todo lo concerniente al día del Señor. El séptimo sello no lo encontramos en este capítulo, sino a partir del capítulo 8, versículo 1. El asunto sobre los 7 sellos lo encontramos concretamente en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 8:5. Esto es para estudiar, lo dejo aquí un momentito. Bueno, ahí está, lo pueden hacer una captura, ¿no? Si quieren. Porque es bueno estudiarlo para entender bien cómo proseguir con el estudio, valga la redundancia, del libro de Apocalipsis. Sigo. Resumen explicativo del contenido de los 7 sellos del libro. Vamos a ver. Lo que encierran los 7 sellos del libro del Corderito son los juicios y acciones mediante los cuales el Corderito actúa a fin de tomar posesión del mundo que ha comprado con su sangre con el fin de hacerlo su reino. Inciso. Vamos a ver. Muchos dicen ya que Cristo reina, Cristo reina. Bueno, si Cristo reinara, como supuestamente ha de reinar, tendría que estar aquí. Pero no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Dicen. Algunos dicen, no, Cristo está corporizado, el Espíritu de Cristo está en la Iglesia, o Cristo está corporizado en la Iglesia. Y algunos van más lejos y dicen, no es necesario que Cristo regrese porque la Iglesia tiene el Espíritu de Cristo y la Iglesia se le ha dado la encomienda de conquistar el mundo para Cristo. Todo eso es mentira. Excepto que sí, es verdad que el Espíritu de Cristo está en la Iglesia. Pero eso no hace de la Iglesia un Cristo, porque entonces la Iglesia sería anticristo, lo cual es demencial. Dios no le ha dado la encomienda a la Iglesia de que cristianice este mundo, o que convierta este mundo, o que establezca el reino de Dios en este mundo. La Iglesia tiene que ir en esa dirección, la de cristianizar o predicar el Evangelio, eso está claro. Pero la Iglesia no va a convertir a nadie, quien convierte es Dios, como todo el mundo sabe. Y
Y la Iglesia no va a hacer que los gobiernos de este mundo sean los gobiernos de Cristo, sencillamente porque no es su encomienda, porque eso ocurrirá cuando el Señor regrese y no antes. Todas estas cosas son importantes. Por tanto, el Señor Jesucristo todavía no reina de facto, de hecho, porque no ha llegado todavía, pero llegará. Todo es cuestión de tiempo. Todas las cosas tienen su momento bajo el sol. Y Dios hace su perfecta voluntad. Antes de que el Señor regrese glorioso, este mundo tiene que ser juzgado, tiene que producirse un Armagedón. Ya en su momento estudiaremos sobre el Armagedón. Hay innumerables porciones en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el futuro reino milenial de Cristo. Isaías 2, del 1 al 4, que lo mencioné antes, Miqueas 4, del 1 al 3, bueno, ahí están escritas, por citar unas pocas de esas citas. El mismo libro de Apocalipsis clarísimamente nos habla del milenio con Cristo en la tierra a partir de su segunda venida. Eso lo vemos en el capítulo 20. Veremos que se le presenta a Juan el contenido de ese rollo o libro de forma audiovisual. Literalmente, al abrir el corderito, cada uno de los sellos, Juan va a presenciar una serie de eventos y escuchar una serie de palabras en visión. Claro, hay que entender una cosa. Juan lo escribe como si es algo pasado y eso ha confundido a muchos. Pero claro, es que Juan fue levantado a la eternidad. Juan, 4.1, a partir del 4.1, capítulo 4.1, es llevado a la eternidad, es llevado al cielo, eso es la eternidad. Ahí no hay tiempo, ahí no hay noción de tiempo. No es como aquí, es diferente. Pero luego vuelve. Él vio lo que vio. Y lo ve como lo vio, como Dios le dio a ver. Cosas increíbles, cosas que no tienen parangón, que no tienen ejemplo, que no tienen referencia. Entonces, él las vio y las describe según su entendimiento, ¿no? Pero claro, le faltaban al hombre le faltaban referencias, porque esas cosas no existen aquí en la tierra. Y él las describe, inspirado por el Espíritu Santo, conforme a su propio lenguaje, como toda la Biblia está escrita, el lenguaje es humano. El contenido es espiritual, pero el lenguaje es humano. Entonces, es lo que estoy diciendo. Él las ve, luego vuelve a la tierra y las pone por escrito. Por lo tanto, las pone como si fuera algo pasado. Por eso está escrito en pasado. Porque pone por escrito lo que él ha visto. Pero no nos engañemos, no nos equivoquemos. No significa que las cosas que ha visto han pasado. Es que tienen que ocurrir. En nuestro tiempo y espacio, en nuestra realidad tridimensional, todavía tiene que ocurrir. Eso no ha ocurrido todavía. Claro que la eternidad ya ha ocurrido. Todo está escrito. Todo está hecho ya para Dios. Pero aquí, en nuestra realidad, todavía no. A ver, ¿sabía Dios que yo iba a estar predicando este mensaje en la eternidad antes de que...? Claro que lo sabía. Lo sabía yo, ¿no? Es que, claro, ponerse en la mente de Dios no es fácil, pero hay que intentar hacerlo, porque de otra manera no podemos avanzar mucho. Entonces, Dios es el alto y sublime. Nosotros somos pequeñitos, pero Él es el alto y sublime. Bien. Entonces, todas estas cosas que Juan está viendo en visión, que las vio en su momento, en su realidad personal, las vio cuando las vio. ¿Cuándo? Pues fue en el 90, más o menos, después de Cristo. Del 90 al 96, no se sabe exactamente. Del año 90 al año 96 después de Cristo, en un momento ahí, es cuando Él ascendió a los cielos y ve lo que ve y luego baja de los cielos. Bueno, Él no, el Señor le trae de vuelta y pone por escrito las cosas que ha visto. Claro, las pone, lógicamente, en pasado. Para nosotros también son en pasado, porque hace 2000 años casi, más o menos, o casi 2000 años que esto fue escrito. Pero en la realidad nuestra todavía no han ocurrido, porque son las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, las cosas que han de suceder después del tiempo de la Iglesia. Y si esto más o menos lo tenemos un poco presente, nos va a ayudar a ir comprendiendo todo lo demás. Los primeros versículos del 1 al 8, como veremos, a continuación de cada uno de los 4 primeros sellos, cuando se rompen surgen caballos.
Interesante. Además de otras cuestiones que estudiaremos en relación con esos caballos, en concreto, es significativo el mero hecho de que sean caballos. Claro, la pregunta que te haces es, ¿por qué caballos, no? ¿Por qué caballos? ¿Por qué se rompe un sello y sale un caballo blanco? Se rompe otro sello y sale otro caballo de color negro, otro caballo de otro color. O sea, salen caballos y además con colores diferentes. Bueno, pues esto nos da a entender muchas cosas. En primer lugar, que el vehículo más rápido de la antigüedad era el caballo. Claro, nosotros no vamos a caballo, vamos en otros medios más modernos, medios de locomoción más modernos. Pero hay que entender que estos medios de locomoción nuestros actuales, ¿cuánto hace que existen comparativamente? Pues muy poquito, ¿verdad? Toda la humanidad, hasta el siglo, ¿qué diré? Hasta principios del siglo XX, ha ido siempre en caballo, como método rápido, más rápido de ir de un sitio a otro. El caballo, lógicamente no había otra cosa. Por eso caballos, sistema más rápido de transporte de personas. Esto nos habla de una rápida propagación por doquier de lo que cada jinete que cabalga, cada caballo va a diseminar por toda la tierra. Esto es lo importante. Lo importante no es el caballo, es lo que representa el caballo. ¿Qué representa el caballo? Velocidad, ¿vale? Tengamos eso claro. ¿Qué significa? Que con esa velocidad, lo que traiga ese jinete encima de ese caballo, eso se va a esparcir a una velocidad rapidísima por toda la tierra que conocemos nosotros ahora. Claro, en el tiempo de Juan se pensaba que la tierra era plana o algo así. Bueno, que yo creo que Juan tenía conocimiento de la tierra redonda, o que la Biblia lo dice, pero la inmensa mayoría de la gente pensaba que la tierra era poquita cosa en comparación. De ahí Finisterre, ¿no? Final de Galicia, a eso es final de la tierra. Y luego plus ultra, vaya usted a saber lo que es. Bueno, nosotros ya lo sabemos la tierra redonda. Bueno, pues no, aún y así, sabiendo que la tierra es redonda y que la tierra es como es, esto se va a propagar rapidísimamente. ¿Por qué? Porque tenemos la figura del caballo. ¿Vale? Interesante. Partamos de ahí. Y vemos, primer sello, el jinete del caballo blanco, el anticristo aparece. Cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora dice el griego original que el corderito abrió uno de los 7 sellos. Juan se fija en este hecho dándole la importancia de vida. Esto es interesante. El griego original no dice un sello, uno de los sellos, sino uno de los 7 sellos. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que abre el sello principal de todos los sellos, el primero y principal, porque hay un orden. Por lo tanto, vamos a prestar atención qué tiene que ver con ese primer sello. ¿Entendamos bien esto? Es un rollo, hay sellos, se despliega el rollo, el pergamino, hay que romper, solo Jesucristo tiene potestad para hacerlo, porque a él se le ha dado toda la autoridad y juicio. Tiene que abrir en este caso este primer sello, y destapando ese sello se ve lo que hay ahí contenido. Antes no se veía. Antes solo sabía el Padre. Era la voluntad del Padre escondida. Y ha sido escondida durante toda la vida, hasta que Juan lo desvela. De ahí el título del libro, Desvelación, Apocalipsis, Desvelación. ¿Vale? Eso lo dije ya la vez anterior, pero para otros hermanos que no lo han podido escuchar, eso es muy importante. Entonces, cuando se abre ese primer sello, se muestra lo que tiene que ver al respecto y lo que estamos viendo. Seguidamente, uno de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono se dirige a Juan y le invita a ver. Lo hace con voz de trueno. Y Juan, desde su posición estratégica en el cielo, ve lo que le ofrecen a ver. El hecho de que hable con voz de trueno y se le insta en mirar, o se insista en mirar, nos habla de la importancia de lo que va a acontecer seguidamente. Uno de los 4 seres vivientes, seres que no son antropomorfos, no tienen forma humana, lo estuvimos viendo en su día, en el capítulo 5. De repente se dirige a él nunca ha visto un ser así. Tú imagínate, y con voz de trueno, es decir, con potencia, por lo tanto lo que va a decir es importante, de ahí que lo manifiesta con fuerza, le dice, ven. O sea, tenía que acercarse.
y mirar. En algunos manuscritos la palabra mira no viene, solo dice ven, pero bueno, está bien, ven y mira, se entiende. Y le muestra lo que ahora describe, vamos a ver. Bueno, ya hemos leído de todos modos. Ahora, ese ser viviente se corresponde con el primero que ve Juan, el semejante a un león, por eso habla fuerte. ¿Y qué ve Juan cuando ese primer sello es arrancado? Ve un caballo blanco y a alguien que lo monta. Caballo en la Biblia es expresión de fuerza, conquista, guerra, velocidad, ya lo hemos visto. Este caballo en concreto es blanco. Normalmente el color blanco es señal de santidad. Normalmente el color blanco es señal de santidad. Vamos a ir vestidos de blanco, lino fino, purísimo, de blanco, ¿verdad? Y el caballo blanco. ¿Es este el caso? No, no es el caso. Estamos hablando aquí de un engañador. En el Apocalipsis 19:11 claramente la palabra nos dice que el jinete de ese caballo blanco es Cristo, pero en este caso es también así, la respuesta es no. Veamos por qué. En primer lugar, y como venimos enseñando, los 4 primeros sellos forman una misma unidad, son sellos de juicio y además se originan en la tierra. Aquí estamos hablando de juicio. Los 4 primeros sellos tienen que ver con juicio de Dios y no podemos extrapolar el sentido. No podemos romper la baraja, porque si hacemos eso nos vamos a equivocar. Eso es uno de los problemas que muchos tienen, que juntan unas cosas con otras. No podemos hacer eso. Si los sellos tienen que ver con juicios de Dios, el primero también tiene que ver con juicio de Dios. Ineludiblemente, por muy blanco que sea el caballo. Y entendemos por qué es blanco, porque es un engañador, el que lo monta. Dice el autor del comentario de Matthew Henry al respecto, cito, el primer jinete forma parte integral con los otros 3 restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos de los cuales queda al margen Cristo. Cristo viene del cielo. Todo esto se origina en la tierra. Lo primero que va a ir ocurriendo una vez la iglesia haya salido de aquí, porque el Señor viene a por ella, lo primero van a ser manifestaciones poderosas en la tierra, hacia los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, dice la Biblia, los moradores de la tierra. Bien. Por lo tanto, no tiene que ver con Cristo. Cristo viene del cielo. Los 4 primeros sellos tienen que ver con lo que va a ocurrir y son juicios aquí en la tierra y hacia los moradores de la tierra y también hacia la tierra en sí misma y la creación. Porque si la creación está sufriendo ahora, va a sufrir más hasta que sea redimida, pero va a seguir sufriendo más. Lo iremos viendo. Y son juicios de Dios. Antes de que Cristo vuelva físicamente a este planeta, el contenido del libro y sus correspondientes sellos deberán cumplirse. Por lo tanto, ese que cabalga ese caballo blanco no puede ser Cristo. Si bien el caballo es de color blanco, no es siempre ese color sinónimo de verdadera santidad. ¿Qué leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que la palabra de Dios nos advierte de que el diablo sabe también hacer una representación, hacer un teatro, y manifestarse como un ángel de luz. Y desde luego, el anticristo se va a manifestar así, como un ángel de luz, como alguien, como enviado de la luz, como enviado del cielo, como enviado para hacer el bien, y así se va a presentar delante de muchos y a muchos va a engañar porque les va a convencer. Eso hay atisbos de eso, ¿no? Es decir, en fin, no tengo tiempo ahora para decir cosas, pero por ahí hay gobiernos que se presentan como salvadores de la patria, ¿no? Y luego al final lo que hacen es traer una maldición terrible, ¿no? Eso ocurre, ha ocurrido y sigue ocurriendo. Eso es preámbulos, son ejemplos de lo que realmente va a hacer este hombre hijo del diablo. Al principio va a manifestarse como un hombre de paz. Por eso se presenta cabalgando un caballo blanco. Pero es falsa paz.
bajo esa apariencia de santidad se esconde algo perverso. Recordemos que en ese momento la Iglesia ya no está presente en la tierra, por tanto esa victoria de la que hace gala el que le fue dada una corona no es una victoria de Cristo, es la victoria momentánea del anticristo. Claro, sería un contrasentido. La Iglesia se va porque el juicio de Dios tiene que empezar en el mundo y resulta que lo primero que se manifiesta es la bondad de Cristo. No tiene sentido. A ver, o una cosa o la otra. Pero todo a la vez no puede ser. Todo tiene que tener su tiempo, ¿eh? Por lo tanto, vemos aquí clarísimamente lo que estamos diciendo. A ese varón que cabalga el caballo blanco le ha sido dada una corona. Eso lo vemos en Apocalipsis 13:5. También, no obstante, Cristo lleva sobre su cabeza muchas coronas, no solo una. Ese varón que cabalga el caballo blanco es un impostor, es un falso imitador de Cristo, es por tanto el anticristo, el Cristo de Satanás. Claro. Se presenta engañando y le presenta la palabra vestido, o sea, montando un caballo blanco. Si eso va a ser literal o no, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero Juan nos relata lo que vio, porque lo que vio es sinónimo, manifestación y explicación de lo que sí va a ocurrir en este mundo. Se va a presentar el engañador. Lo primero que va a ocurrir en este mundo, una vez la Iglesia ya no esté aquí, es la presentación en este mundo del anticristo. Anti es una palabra griega que tiene dos sentidos. Tiene el sentido de algo contrario a, pero también tiene sentido de en vez de. Es decir, te doy esto en vez de esto otro. Te doy esto en vez de esto otro. Algo similar, una copia de un original. Por eso se le llama anticristo. El en vez de Cristo. Ese es el sentido. Mayormente ese es el sentido. El que lo montaba tenía un arco, curioso, y salió venciendo y para vencer. Claro, vamos a ver, es que Cristo va a venir para venciendo, no, Cristo es el victorioso. Cuando Él venga, es que se acabó todo. No hay ningún tipo de oposición real. No va a haberla, porque Cristo es Dios. Sin embargo, aquí dice que va a ir venciendo, como que va a ir conquistando, como va a tener que ir haciendo cosas, cambalaches, pues quedar bien con unos. Lo de políticamente correcto actual, todo eso tiene mucho sentido, porque eso es lo que se va a manifestar de una manera tremenda cuando el anticristo empieza a manifestarse. Va a ser políticamente correcto, va a hacer muchos... va a comerciar, ¿no? Va a convencer dando a unos a otros. Por eso nos habla la Biblia en el capítulo 13 del número de la bestia, los que tienen el nombre de la bestia, o sea, unos más cercanos que otros. Eso es lo que va a ir haciendo y va a tener toda la potestad para hacerlo, porque ya la palabra dice que va a salir venciendo y para vencer, para conquistar por medio del engaño todo lo que quiera conquistar. Dice que tiene un arco, además. Interesante, ¿no? Porque no dice que tiene flechas, sino un arco solo. Es decir, que va a hacer una manifestación de poder, aunque al principio no va a manifestar, no va a usar el poder contra. Él usará el poder para decir, mira, yo tengo el poder, pero ese poder es para la paz y la seguridad de este mundo. Claro, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere paz y seguridad? ¿Verdad? En términos naturales, ¿quién no los quiere? Todo el mundo queremos paz y seguridad, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia nos dice que la paz y seguridad que va a traer el anticristo es una paz y seguridad que es conforme al mundo, conforme al diablo, no conforme a Dios. La verdadera paz solo la da el príncipe de paz, que es Cristo, ¿no? Pero es interesante eso. El mundo se va a tragar ese engaño. Ya está preparado para eso el mundo. Desde el inicio de su andadura tendrá favor, todo le saldrá bien, por eso sale venciendo, y muchos creerán ver en él el ejemplo perfecto del éxito, el perfecto ejemplo del hombre de éxito, el que todos quisieran ser, experto acerca de los entresijos de la política internacional, militar consumado, un príncipe entre los hombres, probado, descendiente de la casa de Judá, muy importante eso. Y no solo eso, sino aparentemente del mismo linaje del rey David, porque tiene que engañar principalmente a los judíos. Él tiene que mostrarse como que es descendiente de la casa de Judá. Él se va a presentar a los judíos como el Mesías. Y en un principio se lo van a creer. Eso es lo que la palabra nos enseña. Los rabinos judíos que han rechazado a Jesucristo y han esperado por siglos a un Mesías que es terrenal, noble y príncipe, habrían encontrado en ese hombre la respuesta a sus plegarias.
A ese hombre la Biblia le llama la bestia anticristo. En el nombre de la paz y de la seguridad globales conquistará los corazones de millones de almas y se entronizará en ellos. Todos ellos son los que en su fuero interno han rechazado desde hace tiempo al verdadero Mesías. Cristo dijo al respecto, esto está en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cristo profetizaba acerca de su impostor. Es interesante. Todo se está preparando, ojos de ahora, todo se está preparando en esa dirección. Todo lo que yo veo de lo que se ve de terrorismo, de forzar situaciones, es para que la gente clame al unísono y digan, no, necesitamos a alguien que nos gobierne, necesitamos a alguien que realmente ponga freno a todo esto, a toda esta maldad, la maldad, para ellos maldad no es lo que los cristianos decimos que es maldad, no siempre es así. Para nosotros maldad es la inmoralidad y todo lo que es ir en contra de Dios, ¿no? de su voluntad. Pero para ellos no es eso. Para ellos lo que es maldad es, pues bueno, el terrorismo, que por supuesto es maldad también, ¿no? Todo lo que son las bombas, todo lo que es la sangre derramada de inocentes, que por supuesto nos oponemos como cristianos a todo eso, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero todo eso, si te das cuenta y lo piensas, tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es que es como el perro del pastor, ¿no? Que lanza el perro para que las ovejas se concentren en un lugar y así las pueda controlar, ¿no? Pues los perros actualmente es el terrorismo y cosas por el estilo que hacen que la gente se junte, prendan velas, pongan flores, pongan peluches y canten el Imagine de John Lennon y cosas por el estilo, ¿no? Porque lo que quieren es que lo que se persigue con todo esto, si te das cuenta, es que la gente esté unida para que el anticristo, que es el antipastor, pues pueda gobernarles bien. Pues todo eso es preparación de eso. Todo lo que tiene que ver con guerras, todo lo que tiene que ver con la economía, muy importante eso. Lo que tiene que ver con los problemas que afectan a la gente en lo natural es lo que se está usando para unir a la gente en un mismo clamor. Necesitamos a alguien que nos solucione todo esto. Y ese alguien lo van a tener. Y no es Cristo, es la bestia anticristo, que luego les engañará. Pero en un principio se van a tragar el anzuelo con la caña y con la barca, se lo van a tragar todo. Leemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios está en control de todo, ¿eh? Y Dios abre puertas, cierra puertas. Y es la voluntad de Dios que todos aquellos que son sus enemigos, y por tanto son hijos del diablo, sean engañados hasta el fin y reciben las consecuencias de su iniquidad y de su rebelión. Como el diablo en su momento lo va a recibir también. Ahora, ese hombre se los meterá en el bolsillo, ¿no? Ese inicuo, porque ya están en su bolsillo. Todo aquel que no ama la verdad, sino solo su propio interés, pertenece al anticristo, y muchos, sabiéndolo o no, solo esperan que se manifieste para recibirle. Y ahí van a tener lugar gentes que políticamente se declaran de izquierdas y gentes que políticamente también se declaran de derechas o de lo que sea. Porque aquí no tiene nada que ver ni izquierdas ni derechas. Aquí solamente tiene una cosa que ver. O tú amas a Dios o no amas a Dios. Ya está. Si amas a Dios porque eres hijo de Dios, Dios está contigo. Si tú no amas a Dios porque solo te amas a ti mismo y solo buscas tu propio beneficio a espaldas de Dios, me da igual que te digas que eres de derechas y por supuesto que me da igual que te digas que eres de izquierdas, queda igual. Es que no tiene nada que ver. Es que eres un enemigo de Dios y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, porque no se puede ser algo en medio.
Vamos a ver, Suiza no existe. Suiza, ese país neutral, ¿verdad? No existe la neutralidad. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Quien no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Así que esto es un llamamiento a los cristianos para que sean mejores cristianos. Y es un llamamiento a todo el mundo para que busquen a Dios si es que en alguna medida lo puedan encontrar. Escuchen la palabra y si Dios les permite el arrepentimiento, que prosigan en esa dirección. Ese es el motivo de esta enseñanza. Bien, este inicuo al principio hará grandes promesas y efectuará aparentemente grandes señales con la finalidad de cautivar a todos esos desdichados. Pasado el tiempo, se quitará la máscara de blancura y bondad y se manifestará como lo que realmente es y siempre ha sido, enemigo de Dios y del hombre. Mientras el anticristo se esté manifestando a este mundo durante esos 7 años previos a la venida en gloria del verdadero Mesías, Dios se estará encargando de Israel, que es lo que dijimos antes, ¿verdad? Conforme a la enseñanza de Daniel 9:27, el anticristo tristemente también tendrá que ver con este asunto, ya que hará un pacto con la nación de Israel que debiera de durar 7 años. Estoy citando Daniel 9:27, muy interesante estudiarlo. Este será un pacto de falsa paz roto unilateralmente por él a la mitad de esos 7 años. Lo leemos aquí, 9:27 de Daniel. Y por una semana, es una semana de años, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sea el derrame sobre el desolador. El desolador es la manifestación final del anticristo que estará personificado en el príncipe que ha de venir. Léelo, ahí está en el contexto. No tengo tiempo ahora para hablar de eso, pero ya en su momento, sobre todo cuando estudiemos Apocalipsis 13, ahí hablaremos en profundidad sobre este asunto. Es lo que he dicho. A la mitad de esos 7 años, el anticristo pretenderá que le adoren como a Dios, entrando en el futuro templo judío que se ha de construir en Jerusalén. Y muchos entonces entenderán que no se trata del Mesías, sino del antimesías o anticristo. Eso tiene que pasar en relación a Israel. Dice Gerd van der Lugt, primero aparece como un dictador benevolente que conquista sin guerra, no tiene flechas. Pero una vez se halla firmemente en control de la situación, revela su verdadera identidad como el anticristo y sigue en poder durante 42 meses. Esos meses son los 3 años y medio que se corresponden con la segunda mitad de los 7 años mencionados, que es la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación empieza a la mitad de esos 7 años hasta el final, hasta la venida de Cristo. Y eso va a ser un periodo terrible en lo natural, terrible en este mundo. Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que ese hombre, por el hecho de estar cabalgando un caballo blanco a imitación de Cristo, tendrá una vinculación muy especial con lo espiritual y lo religioso. Para ello contará con la inestimable ayuda de su falso profeta. Apocalipsis 13, del 10 al 17. Porque el diablo tiene mucho interés en las cuestiones religiosas, pero mucho interés. Uno de los motores más potentes de engaño hacia el ser humano es la religión. Por eso nosotros los cristianos no nos gusta llamarnos gente religiosa, sino gente de fe. Pero hay una gran diferencia, porque la fe es un don de Dios. La religiosidad es una elaboración humana. Eso no puede agradar a Dios, no va a ningún sitio. Pero el diablo sabe que puede engañar a muchos a través de la religión. Fíjense si es así, o fijaros si es así, que hasta algunos se levantan en el nombre de su Dios para matar indiscriminadamente a muchos, ¿no? Como es el caso de los yihadistas, ¿no? Por lo tanto, si son capaces de hacer esto, algunos son capaces de hacer esto, imaginemos, podemos entender la potencia, el gran potencial que tiene la religión en manos del diablo en este caso, ¿no? Por supuesto que sí, él lo sabe muy bien, además. Siempre lo ha hecho. El engañar con la religión, quiero decir. El vínculo entre él y la mujer ramera, que lleva en su frente el título Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y se corresponde con la Iglesia Católica Romana, sin lugar a dudas.
Es y será total en un principio. Es más, toda su presentación al mundo y posterior actuación nunca estará exenta de misticismo e incluso de grandes prodigios y señales, todos ellos con la finalidad de seducir, amedrentar y engañar a las masas. Apocalipsis 13. Veremos mucho más acerca del anticristo, también llamado príncipe que ha de venir, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, la bestia, en sucesivos capítulos, porque desde luego tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las cosas que han de suceder después de estas, sin lugar a dudas. El jinete sobre el caballo blanco trae falsa paz a la tierra, pero con que trae supuesta paz, aunque falsa, por eso cabalga un caballo blanco. Seguiremos. Dios les bendiga.